Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Maite Treviño. Y bien, como ustedes lo pidieron, el día de hoy traigo experiencias paranormales parte número 2. En esta ocasión no son mis experiencias paranormales, sino que les voy a estar contando las experiencias que ha vivido mi mamá. Claro que mi mamá no está ni enterada de que estoy haciendo este video, entonces espero que no lo vean, no se lo manden, por favor. Y bien, como pudieron ver en mi primer video de experiencias paranormales, yo les conté que mi familia también había tenido ciertos sucesos, en especial mi mamá y mi hermano mayor. Así que este video es especialmente para contar las experiencias que ha vivido mi mamá. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bien, esto inicia varios años atrás cuando mi mamá comienza a leer las cartas. Ella aprende porque su abuelita también leía las cartas y ella como de vista podía como comprender y saber qué era lo que estaba sucediendo y tenía prácticamente el don de echar las cartas. Mi abuelita al ver esto se lo enseña más a fondo para que ella aprendiera a echar bien las cartas y es cuando mi mamá pues le echaba las cartas a personas que venían de fuera, personas que venían de Estados Unidos a Reynosa, cosas así. Creo que mi abuelita le dijo que para esto, cuando uno echa las cartas, nunca debe de poner un precio, siempre tiene que ser lo que la gente guste dar, porque este tipo de trabajos no se cobran. Y bueno, mi mamá en aquel tiempo pues realmente sabía y no sabía, o sea, era niña, no sabía, no tenía como 100%, no estaba 100% consciente de todo lo que implicaba el leer las cartas y en qué tipo de ambiente ella estaba involucrada. Pasan varios años y cuando estaba entre adolescente, un día hacen una reunión en casa de mis abuelos, que la casa de mis abuelos, hagan de cuenta, y en Reynosa está el terreno pegado a la casa que tenemos actualmente. Entonces, pues en aquel tiempo solamente era la casa de mis abuelos al lado de un terreno solo. Y para esto estaba como un convivio que habían hecho en el que estaban mis abuelos y cierta familia por parte de mi mamá. Y entonces mi madrina le dice a mi mamá que jueguen la ouija. Ellas como en forma de juego quisieron tomarlo. Entonces ellas estaban jugando la ouija e iniciaron con las preguntas típicas, ¿no? Que se hacen de si hay alguien aquí, cosas así. Para esto mi mamá me cuenta que la ouija sí se movió y que en cierta pregunta fue cuando se apagaron las luces. Entonces, claro que mi mamá y mi madrina entraron en pánico, se abrazaron, empezaron a gritar. Y para esto en la recámara había como una ventana que daba hacia el patio de atrás. Y ellas pudieron ver que en la parte de atrás, en la terraza, en donde estaban todos, sí había luz. El único lugar en el que no había luz era dentro de la casa. Entonces, al momento de que ellas estaban gritando despavoridas, pero pensaron que había sido una broma, que les habían apagado las luces desde afuera, o sea, que habían bajado la pastilla. Pero cuando ya vinieron de que los familiares despavoridos porque se estaban grite y grite, primero que nada las regañaron de que para qué estaban jugando ese tipo de cosas y vieron y según dijeron que había reventado la pastilla, ¿no? De aquí, si lo pueden notar, como se los conté, o sea, ellas estaban jugando por diversión, entonces nunca terminaron el juego, nunca realmente lo hicieron de la forma correcta en la que se juega la ouija. Después de esto mi abuela como que inicia con muchos nervios y cosas así, pero la verdad nunca se relacionó con ello, o sea, eran nervios, era ansiedad, por así decirlo, pero nunca fue relacionado con este suceso que pasó, ¿no? Aquí es donde mi mamá comienza con premoniciones, con sueños que le decían la verdad de las cosas que iban a suceder. Primero con mi abuela, que era su mamá, la mamá de mi mamá. Mi abuela cae enferma, cae en cama, luego tiene ciertas complicaciones con la vesícula y la tienen que operar y queda internada.
Para esto, mi mamá un día sueña que un pariente que había fallecido hace tiempo viene y le dice, tu mamá va a durar 15 días. Entonces mi mamá pues no sabía si era realidad, si ella lo estaba inventando, o sea, vaya, al final de cuentas los sueños pues son sueños, ¿no? No sabemos si realmente pues el familiar te vino a visitar. Para esto mi mamá le cuenta a mi papá lo que había pasado en su sueño. Y a partir de que mi abuela cayó en cama, a partir de ese día, mi papá fue contando los días y exactamente a los 15 días fallece mi abuela, que era lo que le habían dicho en el sueño, a los 15 días va a fallecer tu mamá. Entonces, obviamente que mi mamá le dio cierto temor a haber podido saber lo que iba a suceder por medio de un sueño. Y no fue la primera vez que le pasaba, de repente soñaba ciertas cosas que iban a suceder, de repente le venían ideas de que alguien iba a llamar y esa persona llamaba, cosas así, más simples, no tan fuertes, pero realmente pues ahí estaban, o sea, las premoniciones ahí estaban. Mi mamá para esto se acerca a la iglesia porque pues ella realmente no le gustaba. Mi abuela paterna, mi abuela Cata, le decía a mi mamá, oye, es que esto es un don, tú deberías de ir con alguien que te ayude a canalizarlo, para que lo sepas usar, para que puedas ayudar. Pero realmente a mi mamá no le gustaba, o sea, le daba miedo, era algo como muy abrumador poder tener este tipo de premoniciones, porque no nada más con mi abuela le pasó, sino que soñó que otros familiares también iban a caer enfermos, que iban a fallecer, y pues no estaba padre para ella. Se acerca a la iglesia y se acerca muy bien a la iglesia, empezamos a ir a una iglesia cristiana, y mi mamá empieza a dejar de tener estas premoniciones. Para este tiempo que ella tiene las premoniciones, ya estamos viviendo en el terreno del lado de su casa, que es la casa en la que yo les conté todas mis experiencias, ¿no? Pasan un poco de años de que fallece mi abuela Tina y también fallece mi abuelo Polo, que era su esposo. Y para esto de repente, no solo ella, sino a veces mi hermano mayor, a veces yo, olíamos de repente como el perfume que utilizaba mi abuelo, que era un perfume de una botita. Entonces eran ciertas cosas que no te explicabas el por qué estabas oliendo el perfume, pero no te daban miedo, ¿sabes? Porque era como su esencia, no te daba miedo. Después de esto, mi mamá un día estaba sola en la casa y nos cuenta, ella estaba acostada y empezó a sentir que alguien le estaba respirando en el oído. Para esto ella sabía diferenciar cuando... Para esto dice que no fue como de esas veces en las que podíamos oler el perfume de mi abuelo, o sea, que no te da miedo. Esta vez le dio un miedo, pero un miedo, o sea, incontrolable, que no quería abrir los ojos porque dice que estaba acostada de lado en su cama. No había absolutamente nadie en la casa y empezó a sentir en su oído de que la respiración así de que... Entonces, esperó a que terminara la respiración. Se paró y se fue de la casa. No pudo quedarse ahí, le dio muchísimo miedo porque sabía que no era algo bueno, o sea, sabía que no era, ahora sí que si ustedes creen eso, no era un familiar que estuviera visitándola, no era mi abuelo, no era mi abuela, sino que era algo malo y le estaba respirando en el oído, estaba con ella. Entonces ella se salió de la casa, se salió con un miedo incontrolable. Recuerdo que regresó a la casa hasta que fue por nosotros a la escuela y ya. Y en la noche pues nos contó porque le estaba contando a mi papá, nosotros de metiches, ¿no? Para ese tiempo que ya no había nadie viviendo en casa de mis abuelos, pero que el terreno está pegado. La casa de mis abuelos, por parte de mi mamá, que es el terreno que está pegado al terreno nuestro, tiene una ventana que da hacia la terraza. Y para esto mi abuela Tina siempre se asomaba por una esquinita de la cortina para ver cuando alguien llegaba, cuando escuchaba un ruido. Entonces era muy característico de que si mi mamá llegaba con nosotros de la escuela, mi abuela abría la ventana, abría un cachito de cortina y se asomaba. Un día hacemos una carne asada, iba un hermano de mi papá con su esposa. Entonces ella se va a fumar un cigarro, pero se va a fumar hacia la terraza de mis abuelos como para no molestar porque del otro lado había niños y todo y no quería como fumar enfrente de los niños. Entonces ella va para allá, se fuma su cigarro y cuando regresa le pregunta a mi mamá, oye Rosalinda, ¿hay alguien en esa casa?
porque para esto en esa casa se quedó viviendo mi tía, que es la única hermana que tiene mi mamá. Pero mi tía ese día no estaba. Entonces mi mamá le responde que no y le dice, ¿sabes qué? Es que vi que alguien se asomó por la cortina. Y mi mamá se quedó. Es mi mamá, o sea, digo, ya falleció, pero mi mamá hacía eso. Para esto, en otras algunas 2 o 3 ocasiones, mi mamá alcanzó a ver cuando llegaba o cuando salía de la casa que se asomaban, que hacían exactamente lo mismo, porque las cortinas no se cambiaron, no dan nada, sino que se asomaban a ver hacia el patio y pues de cierta forma sabíamos, o ella sabía que era mi abuela. Después de esto, mi abuelo José, que vino siendo el suegro de mi mamá, cae en enfermedad y después de un tiempo él fallece. Poco tiempo después de que él fallece, mi mamá fue a la casa en la que él vivía, porque ahí seguían mis tías juntándose, mis tías paternas, seguían juntándose y así. Entonces un día mi mamá va de visita junto con mi papá y dice que al llegar ella vio cómo mi abuelo José sale de la casa y camina hacia el patio. Entonces, vaya, ese tipo de experiencias cuando ella veía personas que ya no estaban con nosotros, realmente no eran experiencias de miedo, pero a final de cuentas, pues te hacía saber que estabas viendo a alguien que ya no está, a alguien que ya había fallecido. Pasa un tiempo y un día que mi mamá se quedó sola nuevamente en la casa, pues a final de cuentas todos íbamos a la escuela y ella se quedaba sola durante toda la mañana. Ella estaba en su cuarto y no sabe por qué ese día entró a su recámara y cerró la puerta con candado. Ya ven que habitualmente cerramos las puertas, pero pues cuando estamos solos en la casa casi nunca le ponemos candado. Bueno, esta vez no sé qué le dio. Dice que no sabe realmente, que lo hizo inconscientemente, que cerró la puerta con candado. Para esto, esta recámara está justo enfrente de la mía en el segundo piso. Entonces ella se acuesta para verla. Entonces ella se acuesta un rato. Entonces ella ya había terminado su rutina matutina, entonces va a la recámara, cierra la puerta, la cierra con llave y se acuesta un rato. Después de unos momentos, escucha que alguien mueve la chapa, como si trataran de abrir la puerta, pero como tenía seguro, no se pudo abrir. Pero no nada más fue una vez, fueron 2 o 3 veces las que intentaron abrir la puerta. Entonces, claro que en ese momento no piensas en algo paranormal, piensas que alguien entró a la casa. Entonces mi mamá pues se asustó muchísimo, le empezó a marcar a mi papá, le empezó a decir que alguien se había metido, que qué hacía, que a quién le hablaba, o sea, mi mamá pues tenía mucho miedo, o sea, tenía miedo de que alguien estuviera ahí. Mi papá le dio valor para que mientras estaba en el teléfono con él, saliera a revisar si había alguien. Entonces mi mamá sale y no había absolutamente nadie. Revisó toda la casa y para esto dejó entrar a nuestro perrito Chester a que revisara, pues ya ven que les dicen que los perros tienen como mejor olfato y va a poder pues identificar si alguien estaba escondido. Chester entra, va por toda la casa, va oliendo, va haciendo su fiesta, sube y el primer lugar al que va a oler es a mi recámara y ahí se queda viendo. Entonces a mi mamá le dio mucho miedo, agarró a Chester y se fue de la casa nuevamente, o sea, dijo, yo no me quedo aquí, porque realmente fue de, ¿qué está pasando? O sea, ¿quién intentó abrir la puerta? No había ninguna persona física y Chester cuando subió, inmediatamente se fue a oler a mi recámara y se quedó ahí. Entonces mi mamá dijo, yo me voy de aquí. En el inter de todo esto, mi mamá, pues sí, de repente tenía ciertas premoniciones, como les había contado. Sí que algún familiar se iba a enfermar, sí que alguno de nosotros nos íbamos a enfermar, cosas así. Pero ya después de mucho, tenía este tipo de premoniciones y para esto, en aquellos tiempos, en la noche siempre se escuchaba que movían las vasijas ahí en la casa. Incluso antes de tener el segundo piso se escuchaba que movían las vasijas. Ya ven que lavas las vasijas, las dejas como en un lado del lavabo y se escuchaba como si las estuvieran agarrando, como si quitaran un plato y se mueven los demás. Se escuchaban ese tipo de cosas. En ese tiempo van, echan agua bendita y se dejaron de escuchar los ruidos de los trastes.
Y ya comenzaron a suceder ciertas cosas que a ella no le pasaban directamente o que al menos no nos ha contado. Porque sabemos de antemano que muchas veces no nos contaba ciertas premoniciones que ella tenía, pero sabíamos que algo le pasaba o que algo sabía porque ella estaba muy preocupada o la veíamos de repente más ansiosa de lo normal. Y hace unos meses, antes de venirnos a Monterrey, mi abuela paterna enferma y mi papá para esto ya tenía la oferta de venirse a Monterrey. Cosa que nosotros no sabíamos, ni mis hermanos ni yo. Solamente lo sabían ellos dos, lo manejaban como en privado. No sé, no sabíamos nada al respecto. Entonces mi mamá un día de estos sueña con un ataúd. Sueña con un ataúd y sueña que están rentando una casa. Entonces al despertarse le cuenta a mi papá. Imagínense lo difícil que ha de ser como cuando son premoniciones tuyas, que sabes algo de tu gente, pues lo sabes tú, pero como tenérselo que decir a alguien más, yo siento que es más difícil. Entonces mi mamá le tuvo que decir a mi papá, ¿sabes qué? Yo soñé con tu mamá, yo soñé que había un ataúd y yo soñé que sí nos vamos a ir a vivir a Monterrey. Entonces mi papá para esto, pues obviamente que escuchó su sueño, pero a pesar de eso, pues obviamente que estuvieron haciendo los tratamientos que fueran necesarios, los tratamientos que los doctores le indicaban para ver si mi abuela podía mejorar. Pero a la cuestión de la semana de este sueño, mi abuela lamentablemente fallece. Mi papá ya tenía su entrevista aquí en Monterrey, pero la cancela nuevamente. A la cuestión de los días le marcan de que lamentamos su pérdida, pero sí nos gustaría verlo. Entonces mi papá viene, se hace la entrevista, se hace el procedimiento y nos cambiamos de ciudad. Entonces sí se cumplieron sus dos premoniciones. Mi papá lo supo, mi mamá nos lo contó hace poco. Estando inicialmente en esta casa en Monterrey, como era una casa que no había sido habitada, pues nunca tuvimos ningún tipo de cosas paranormales que nos sucedieran. A excepción mía, yo recuerdo que un día estaba haciendo tarea en el comedor, que es en la parte de abajo, y a un lado del comedor hay un ventanal. Entonces yo por el reflejo de las escaleras, al ser el piso que está así como brillosito, pues se puede ver el reflejo. Veo como si alguien pasara. Entonces como yo estaba sola en la casa, volteo, no había nadie, pues obviamente que me tuve que asomar, dije a lo mejor alguien se metió al terreno y no hay absolutamente nadie. Claro que no quise meterme mucho en las ideas de miedo porque pues no quería iniciar con ese tipo de cosas aquí. Ya suficiente me habían pasado ya en Reynosa, ya suficiente me pasaba en mi cuarto de Reynosa y dije yo no quiero que se venga nada para acá, no. Entonces es el tiempo en el que me voy a Reynosa y me siguen pasando ese tipo de cosas que les conté, que era que me escondían mis cosas, que me abrían la puerta del closet y que escuchaba pasos. Después de grabar el video de experiencias paranormales, mi mamá para esto no lo vio porque no quería como recapitular las cosas malas o paranormales que han pasado para no como jalar las energías, no sé. Una ocasión mi mamá me lee las cartas porque acabamos de comprar una baraja y le dije, oye, pues tú leas las cartas, léemelas, ¿no? Pero así como lo tomamos como broma, ¿no? Entonces dicen que se supone tienen que estar nuevas las barajas cuando vas a leerlas. Entonces me dijo, bueno, pues a ver si me acuerdo. Me empieza a sacar las cartas, me las lee y me dijo esto y que te vas a ir de viaje y que tu novio se va a molestar por tal cosa. No les miento, me pasó absolutamente todo. Me dijo que me iban a dar un regalo, me lo dieron. Me dijo que mi novio se iba a enojar por cierta situación, pasa. Me dijo que me iba a ir de viaje, pasa. Entonces yo me quedé anonadada conforme iban sucediendo los sucesos. Le digo, tú tienes el don. Y mi mamá, lo tengo pero no lo quiero. Y bien, de parte de mi mamá, como les cuento, ya fue todo. Bueno, todo resumido. No les puedo contar exactamente todas las veces que ella tuvo alguna premonición o todas las veces que ella nos contó algo que sentía, algún sentimiento malo. Y después de haber grabado el primer video de experiencias paranormales, realmente a mí me dio como cierto temor después verlo. Justamente el día que yo lo volví a ver, o sea, yo solamente lo vi para editarlo y lo subí. Cuando lo vuelvo a ver, yo seguía en Reynosa, pero ya estaba mi hermanito Kevin allá. Entonces Kevin me avisa, y ¿sabes qué, Maite? Acabo de terminar de ver tu video y me dio miedo, no quiero dormir, me voy contigo. Y yo, no, pues bueno, está bien.
Me pongo a terminarlo de ver yo, o sea, como que ahora sí para ver cómo quedó, o sea, yo ni siquiera lo había querido ver. Estaba en mi cuarto, no llevaba ni 5 minutos del video, se apaga. Se apaga todo, se fue la luz en toda la colonia. Y Kevin y yo, obviamente, que nos espantamos completamente. Mi hermano no estaba, solamente estábamos Kevin y yo. Entonces ya con las luces, ya con las lámparas, con las velas y todo, nos fuimos hacia abajo. Dejamos una vela en un vasito de plástico, pero a la vela le faltaba mucho, o sea, era una vela muy larga, le faltaba mucho como para llegar hacia abajo. Entonces me recuesto en el sillón, y de repente se empieza a quemar el vasito, se empieza a quemar el vasito, se empieza a quemar la vela, se empezó a quemar absolutamente todo dentro de ese vaso. Y nos sacamos mucho de onda porque realmente no había como mucha posibilidad de que eso pasara. Decidimos apagarlo, mi hermano llegó, hasta el día siguiente llegó la luz y X. Estando aquí en Monterrey, intento ver nuevamente el video. Me pongo a verlo y esta vez lo termino. Y el día que puedo ver nuevamente el video, me voy y me arreglo para la escuela, porque lo vi justo antes de irme a la escuela. Me voy y me arreglo a la escuela y cuando entro al baño, alguien viene y empuja la puerta como para abrirla. Yo pensé que era mi hermanito Kevin. Dije, bueno, Kevin vino, me abrió la puerta porque quiere pasar. Entonces me asomo. Kevin estaba en su cuarto, mi mamá estaba abajo. Y yo, ok, no vuelvo a ver mis videos de miedo. No sé si realmente ya vaya predispuesta, no sé si estoy loca, no sé si me lo estoy inventando. Solamente les puedo decir que, o sea, sí me pasó, sí nos pasó. Y pues no lo sé, y le repito como en el primer video, cada quien tiene el derecho de creer o no creer, pero pues esas son nuestras experiencias paranormales. Si les gustó este video, por favor denle manita arriba. Suscríbanse a este canal, por favor. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Y me gustaría saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen en las premoniciones? ¿Creen que hay personas que tienen el don de ver más allá del plano en el que existimos? ¿De ver personas que están en el más allá? No sé. Ustedes dejen sus opiniones en los comentarios. Y si les gustaría saber también las experiencias paranormales de mi hermano mayor, por favor también háganmelo saber. Les mando un beso y los invito a que me sigan en mis redes sociales, que es mi Instagram y mi Twitter, que voy a dejar por algún lado de la pantalla. Y nos vemos en un próximo video.